En esta oportunidad quiero compartir un mensaje con los jóvenes de un tema pero muy importante para nuestras vidas, que se encuentra en Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 12 al 16. Y es un tema importante para los jóvenes porque tiene que ver con nuestra conducta diaria en nuestra vida y cómo la conducta se le debe de dar un valor. La conducta tiene un valor. Muchas veces no valoramos las cosas que tenemos, no les damos un valor. Y si algo en la vida hay que darle un valor, es precisamente a la conducta, al comportamiento. No nos han enseñado a ver ese valor que tiene nuestra conducta. En primer lugar, la conducta tiene un valor eterno, porque lo que hagamos en esta vida trasciende más allá de la muerte. Se está escribiendo o estamos escribiendo un libro donde se lleva un registro de todas nuestras acciones, de todos nuestros comportamientos. Y cada uno recibirá en aquel día la recompensa precisamente de ese comportamiento. Entonces la conducta tiene un valor eterno. La conducta tiene un valor social, porque en base a nuestro comportamiento, así también será la retribución que nosotros tengamos en esta sociedad. Por ejemplo, les digo siempre a las personas cuando van a buscar un trabajo, que cómo nos solicitan las cartas de recomendación. Mire, necesito una carta de recomendación. Y muchas veces la conducta es tan indeseable en nuestra vida que nadie quiere atreverse a darnos una carta de recomendación por la mala fama que muchas veces hemos alcanzado, por ese mal comportamiento. O sea, la conducta puede llegar a tener un impacto social, un valor social, cuando se trata de que nos recomienden o de lo que se comenta dentro de la sociedad. Nos empiezan a calificar de acuerdo a nuestro comportamiento. La conducta tiene un valor laboral y económico, porque en base a esa conducta en el trabajo nos van a dar un ascenso dentro de la empresa. Si nuestro comportamiento es un comportamiento diligente, responsable, enfocado precisamente a actuar de acuerdo a las políticas de la empresa. Nuestra conducta tiene un valor emocional. Y tiene un valor emocional porque de acuerdo a cómo nosotros nos estamos comportando, estamos manifestando una estima a nuestra propia vida. El hecho de comportarnos de una manera sabia, de alguna manera estamos a nosotros mismos dándonos ese valor, esa dignidad. Lo que quiero en esta oportunidad es que nuestra conducta tiene un valor en el cual se traduce en lo digno que nosotros podamos alcanzar en esta sociedad. Muchas veces tenemos pensamientos tan equívocos que tenemos que irlos quitando de nuestra mente y pensar es que a nadie le importa cómo soy yo, y hasta cierto punto eso sí hay mucha razón cuando se trata de emprender un negocio, cuando se trata de tomar un trabajo y no tener prejuicios en nuestra vida, el qué dirán por haber agarrado ese trabajo. Ahí sí cabe decir, no importa lo que la gente pueda pensar. Pero muchas veces utilizamos esta fuerza de expresión
para comportarnos de una manera tan equivocada y pensamos es que a nadie le importa cómo soy yo. Y bien, porque tiene un valor, nuestra conducta tiene un impacto dentro de la sociedad. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la razón del por qué ellos tienen que comportarse bien no es solo por un beneficio al padre, es un beneficio para nuestros hijos, es un beneficio para aquel que se está portando bien. Cuando nosotros nos portamos bien, abrimos oportunidades, vendrán oportunidades para nuestras vidas. Nos recomendarán y nos darán la oportunidad de superarnos en la vida. Por eso es importante tomar en cuenta nuestra conducta. Y es ahí en donde queremos empezar nuestro estudio en 1 de Timoteo capítulo 4 y en el versículo 12. Y Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Lamentablemente hoy en día vivimos en una sociedad en donde nos quieren tener en poco. Te quieren tener en poco. Te quieren desvalorar por ser joven muchas veces. Pero lo que más ha provocado que te tengan en poco, la Escritura sigue dándonos la explicación y dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea un ejemplo de los creyentes. Muchas veces nos tienen en poco porque no consideramos nuestra conducta. No somos un ejemplo, no somos realmente un modelo de vida que revele que en nosotros hay principios y hay valores que rigen nuestro comportamiento y que a través de esos principios y de esos valores alcanzamos un testimonio, primeramente para agradar a Dios y segundo para alcanzar gracia delante de las personas. La Biblia dice, hablando de Jesús, que Jesús crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Tenemos que alcanzar gracia ante las personas. Y una forma de alcanzar gracia precisamente será cuando empiecen a medir nuestra conducta y nuestro comportamiento. Cuando esta conducta se alinea a los mandamientos de Dios. Como decía, vamos a alcanzar gracia delante de Dios, pero también vamos a alcanzar gracia ante las personas. Cuando tenemos ese comportamiento de servicio, ese don de servicio, esa amabilidad, ese respeto hacia las personas, respetando su dignidad, entonces ahí empezamos a dar un testimonio y a ser un ejemplo dentro de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Pablo le dice a Timoteo: ninguno te tenga en poco. Y ese es un consejo que quiero darle a los jóvenes en esta oportunidad: que nadie te tenga en poco. Pero tienes que empezar por ti mismo a valorarte. Aquí este es un tema para que tú aprendas a valorarte a ti mismo. Tú tienes una dignidad, tienes una estima personal que tienes que valorarte a ti mismo. Y no tienes que permitir que nadie desvalore tu vida. Pero como estamos diciendo muchas veces, nosotros mismos nos desvaloramos a nosotros mismos. Cuando empezamos a vernos a nosotros y empezamos a pensar o vernos y decir que soy gordito, soy delgado, es que soy pobre, es que empezamos a ver ciertas cosas que nos empiezan a devaluarnos. Y son cosas que no tienen que suceder. El hecho de que tu corporación física no tiene nada que ver con ese valor que tienes que darte. Tu posición social no tiene nada que ver con tu valoración de sí mismo. Tienes una vida, tienes salud, tienes a Cristo, tienes a su palabra morando en tu vida. Tienes que valorarte. Pero muchas veces nos desvaloramos por esa mala conducta que nosotros llevamos. Las personas empiezan a tenernos en poco, porque muchas veces no somos responsables, muchas veces no somos honestos, porque muchas veces somos irrespetuosos, porque muchas veces tenemos palabras soeces que realmente afectan nuestra conducta dentro de la comunidad donde estamos viviendo.
Por eso Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno te tenga en poco. Como decía, vivimos en una sociedad donde nos quieren ver en poco. Muchas veces nos miden por la ropa que llevamos. Muchas veces nos quieren medir por las cosas materiales. Nadie te tenga en poco. Que nadie pisotee tu dignidad. Pero muchas veces, como estamos hablando, nosotros mismos permitimos que pisoteen nuestra dignidad por la mala conducta que nosotros estamos llevando. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea un ejemplo. ¿Y en qué tenemos que ser un ejemplo? Fíjense, aquí hay 6 cosas. Tenemos que ser ejemplo de los creyentes en la palabra, la forma en que tú hablas. Por eso es importante sabernos expresar, tener sabiduría en nuestras bocas, poder hablar cosas que aporten, hablar cosas coherentes, hablar cosas que edifican, que construyen. Tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que hablamos. Si no tenemos nada bueno que aportar, mejor abstengámonos de hablar y aprendamos a hablar. Y cuando hablo de aprender a hablar, no estoy hablando de tener una elocuencia en sí, aunque pues está bien en cierto momento, esto cabe. Pero habla de tener sabiduría, de tener entendimiento, de tener conocimiento de aquello que estamos aportando. Y más aún, no utilizar nuestra boca para ofender, para humillar, para mentir. Tenemos que ser un ejemplo en la palabra. Dice que seamos un ejemplo en palabra, que en conducta, no solamente tener una palabra, sino que haya congruencia en lo que hablamos y en lo que actuamos. No hablamos una cosa y actuamos de otra cosa. Ese es un mal ejemplo. Que cuando nosotros hablemos, nuestra conducta respalde lo que nosotros hablamos. Y así vamos a alcanzar un buen testimonio. Vamos a alcanzar una conducta la cual vamos a hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres. Tenemos que ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en amor. Eso es importante, ponerle amor a las cosas que nosotros hacemos. Si estás en tu trabajo, tienes que ponerle amor a tu trabajo. Si estás en una relación, tienes que ponerle amor a esa relación. Si estás con tus amigos, tienes que mostrar ese amor a tus compañeros, tu familia. El amor es la base de todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros tenemos amor, nuestras palabras serán el fruto de ese amor que hay en nuestra vida. Lo contrario a no tener amor es tener odio en nuestro corazón, tener rencores y tener amargura. Y eso será la base para que nuestras palabras sean también palabras ofensivas y humillantes ante las personas. Cuando no hay amor, nuestra conducta no puede ser una conducta que refleje precisamente ese amor que hay en nuestras vidas. Cuando hay amor en nuestra vida, ese amor de Dios, nosotros servimos al prójimo de una manera desinteresada. Vamos a quererle buscar el bien a las personas. Y todo esto es un testimonio, es un comportamiento que nos dará un valor dentro de la sociedad. Porque hay amor en nuestras vidas. Pero ese amor solo viene de Dios. Ese amor viene de la relación con Dios y su palabra. No es un amor humanista, sino que es un amor que, a pesar de los malos tratos que podemos recibir nosotros en la vida, tenemos la capacidad para perdonar, la capacidad para olvidar, la capacidad para entablar relaciones significativas. Y eso será un ejemplo digno de imitar de parte de tu vida y de parte de mi vida. Esa es la conducta, que nadie tenga en poco tu juventud, pero sea un ejemplo. Tu mayor patrimonio es tu ejemplo, es tu conducta. Y esa conducta tiene que reflejarse en palabras sabias, en palabras llenas de amor y de misericordia
para con tu prójimo. Pero también tenemos que ser un ejemplo, dice, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu. ¿Cuál es el espíritu que te mueve? Hay un espíritu de rencor, hay un espíritu de envidia, hay un espíritu malo que muchas veces controla nuestra vida. Pero cuando es el Espíritu de Dios, por eso es importante. Miren, en el tema de la conducta es importante que tengamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ya que es el Espíritu Santo el que nos guía a comportarnos de tal forma que podamos ser personas llenas de amor, personas llenas de sabiduría, porque el Espíritu de Dios pondrá palabras sabias en nuestras vidas para poder aportar en alguna situación. Tendremos palabras de bendición, palabras de amor, para poder edificar, para poder restaurar. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sea un ejemplo en tu palabra, sea un ejemplo en tu conducta, sea un ejemplo de amor, tu espíritu, sea un ejemplo de fe, sea un ejemplo de fe, que seamos personas de fe, personas creyentes en Dios, que las cosas van a cambiar porque Dios está con nosotros. Y hoy necesitamos jóvenes que sean un ejemplo de fe, que no se muevan por el pensamiento positivismo que hoy en día estamos viendo a los jóvenes. No, somos un ejemplo de fe porque creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso que puede cambiar mi vida, puede transformar tu vida. Yo tengo fe en Dios que va a restaurar tu matrimonio. Tengo fe en Dios que va a restaurar la vida de tu hijo. Tengo fe en Dios. O sea, personas que creemos en un Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la clase de jóvenes que hoy en día Dios quiere tener. Jóvenes que sean un ejemplo para los demás compañeros de clase, de trabajo, en el vecindario. Que tu fe se revele a través de tus obras, a través de tus actos, para que así puedan glorificar a Dios, que hay un Dios que vive. Tú y yo somos la mejor expresión de fe cuando consideran nuestra vida, de cómo Dios nos ha ayudado a superarnos, cómo Dios nos ha ayudado a desarrollarnos, cómo Dios nos ha ayudado para vencer quizás alguna enfermedad, para salir de una situación difícil. Somos un mensaje, somos una carta abierta a la sociedad. Por eso es importante este tema, que nadie tenga en poco tu juventud, sino que sea un ejemplo de superación, que seas un ejemplo de bendición y edificación, que puedan ver cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha levantado, para que a través de tu testimonio otros puedan buscar y glorificar el nombre de Dios. Muchas veces cuando no somos conscientes de ese testimonio, fíjense, la Biblia dice más adelante en ese contexto, la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Tú mismo te puedes estar autodestruyendo si no eres consciente del comportamiento que estás teniendo. Tú mismo te puedes estar autodevaluando. Tú mismo te puedes estar cerrando puertas. Por eso la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo. No tengas cuidado de los demás. Muchas veces nos cuidamos de los demás, pero muchas veces no nos cuidamos de nosotros mismos. Nosotros mismos podemos autodestruirnos. Nosotros mismos podemos cerrarnos puertas. Nosotros mismos podemos cerrarnos oportunidades por el mal comportamiento que nosotros llevamos. Por eso un versículo antes dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. No descuides el don que hay. En ti hay dones, en ti hay talentos, hay capacidades, pero no los descuides. Y en este contexto, descuidarlo es por tu mal comportamiento. ¿Cuántas personas tienen talentos, tienen habilidades, pero por su mal comportamiento, esos talentos de nada sirven? Lo que estoy diciendo aquí es que una cosa son los dones y otra cosa es el fruto. Muchas personas tienen dones, pero no tienen buen fruto.
Y la Biblia dice, no dice, por sus dones los conocerá, por sus frutos los conocerá. Porque el fruto habla del carácter, el fruto habla de lo que tú eres, el fruto habla de ese proceso de comportamiento. Muchas veces en las iglesias cometen el error, como tiene el don, pongámoslo a dirigir. Como él tiene el don de la música, pongámoslo a dirigir, pongámoslo a tocar. Pero muchas veces no tienen el fruto. No tienen el fruto, tienen un mal comportamiento, no son un ejemplo en la iglesia, no son un ejemplo de conducta, no son un ejemplo de palabra, no son un ejemplo de fe, no son un ejemplo de amor, no son un ejemplo de amor, pero como tiene el don, hay que ponerlos a dirigir. Y ese es un abuso que ha traído mucho oprobio a la iglesia. Lamentablemente, muchas veces el mundo son más sabios que la iglesia, porque en una empresa puedes tener dones, puedes tener habilidades, pero si tienes un mal comportamiento en una empresa, te van a despedir, aun cuando tengas talentos y tengan habilidades. ¿A cuántas personas han despedido de una empresa porque aunque tengan la habilidad en el conocimiento del área donde están, pero su mal comportamiento, su impuntualidad, su falta de respeto a las autoridades, la falta de diligencia, la falta de amor hacia el trabajo, los terminan despidiendo? Ellos mismos se despidieron a sí mismos por su mal comportamiento. Y ahí andan sin trabajo porque nadie los quiere recomendar. Porque no hayan gracia delante de las personas que son sus autoridades. Por eso es bien importante, y en el ministerio aún más. La Biblia dice que nos presentemos como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que seamos fieles en el ministerio. Sí, hay dones, hay talentos, quizás Dios te usa para predicar, Dios te usa en la música, pero ese es el don. Pero tu comportamiento debes de dar el fruto. Tu conducta debe de ser agradable ante los ojos de Dios. Esto es un tema muy importante, que yo espero que tú lo atiendas y que tú, padre de familia, profundices en este tema y puedas enseñarle a tu hijo la importancia de la conducta, que es un patrimonio precioso. La Biblia dice en Proverbios, en el capítulo 22, para ir terminando, Proverbios en el capítulo 22, y es un eco a lo que estamos estudiando en esta oportunidad. La Biblia dice, es mejor la buena fama, fíjense, es mejor la buena fama que las muchas riquezas. Es mejor la buena fama que las muchas riquezas. Hoy en día es al revés. Hay personas que dicen, no, lo que es mejor es las riquezas, aunque no tenga buena fama. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu fama? Es mejor, y cuando hablo de la buena fama, no hablo de ser famosos, hablo de una reputación, hablo de un testimonio. Es mejor la buena fama, es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. Y de eso se trata. Cuando venimos a Cristo, Él quiere darnos un buen nombre. Quizás no teníamos un buen nombre de la sociedad. Quizás cuando mencionaban nuestro nombre lo relacionaban con muchas cosas malas. Pero cuando uno viene a Cristo y nace de nuevo, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Ese testimonio ya pasó. Ese mal nombre ya pasó. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y estás construyendo ahora en Cristo Jesús y en la palabra un nuevo hombre, un nuevo nombre, un nuevo testimonio del agrado de Dios. Esto es importante en nuestra vida. Es importante, y que Dios te dé la gracia para alcanzar ese buen nombre en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.